Muy buenas tardes. Soy Pedro Báez, curador jefe del área de zoología de invertebrados y de profesión biólogo marino. De tal modo que en esta oportunidad, después de la brillante exposición que hizo nuestro colega Francisco, yo quisiera invitarlos a un tema un tanto diferente, pero que también, en cierto modo, está involucrado con todo el quehacer de nuestro Museo Nacional de Historia Natural. El nombre quizás aparece un poco ostentoso y largo, ¿ya? Porque dice especies marinas introducidas, exóticas e invasoras, amenaza latente para la bioseguridad del país. Para nosotros en general, ¿verdad?, en nuestro quehacer cotidiano, invasiones, más bien siempre lo relacionamos con actividades relacionadas con problemas entre países, problemas de tipo social muchas veces, y por último problemas de tipo militar. Y bioseguridad también con situaciones relativamente a veces trágicas o que de una u otra manera amenazan, constituyen realmente algo que afecta a nuestras vidas. Lo que yo quiero presentarles a ustedes en esta oportunidad dice relación más bien con situaciones parecidas, pero que involucran a los organismos marinos y particularmente los invertebrados, que es el tema de nuestro quehacer en el área de invertebrados, de zoología de invertebrados, y que compartimos con algunos colegas aquí presentes, el doctor Sergio Letelier, la profesora, colega Andrea Martínez, don Augusto Cornejo y Andrea Rebolledo, y en fin, y muchos estudiantes, tesistas, en fin, que han ido desarrollando tesis o algún tipo de trabajo en relación con el quehacer de todo lo que representan los invertebrados en el ambiente marino. En primer término, creo que es importante mantener siempre en mente, recordar que Chile es un país reconocido por la calidad y abundancia de sus recursos pesqueros, pelágicos y bentónicos, vale decir, de fondo. En este sentido, ambas representaciones son un reflejo de la actividad que se desarrolla a lo largo de todas nuestras costas, desde el límite norte, ahora un tanto en litigio, ¿verdad?, hasta el extremo sur y prolongándose incluso en la Antártica y en las regiones insulares. Y acá una muestra de lo que es la recolección de estos recursos de fondo. Por ejemplo, ahí está en la extracción de lapas, de locos, de algas en general, que es más o menos lo que es un paisaje que en último término que no nos es quizás para muchos, o los que nos acercamos a la playa, no nos es un tanto desconocido. Ahora, en relación con estas consideraciones de la extracción de especies recursos, algo que tampoco debemos olvidar es que los recursos marinos forman solamente una fracción de una entidad o grupos mucho más extensos y grandes dentro del ambiente marino, en particular lo que se denominan ecosistemas. En otras palabras, ecosistemas como una agrupación de poblaciones de especies diferentes, en este caso de invertebrados, la gran mayoría, invertebrados acuáticos, junto con algunos vertebrados, grandes vertebrados, que incluyen cetáceos, la gran diversidad de peces que existen frente a nuestras costas, y cetáceos más o menos clásicos, que afortunadamente por disposiciones de nuestro país que dicen
relación con la protección del medio ambiente marino en general. Están, por ejemplo, prohibidas totalmente la captura de ballenas y otros grandes vertebrados. Ahora, todos estos recursos conforman una rica biodiversidad de especies marinas. ¿Qué queremos decir con esto? En primer lugar, que muchas de estas especies son, ¿en qué sentido la palabra? Ricas especies marinas. Está considerada en este caso, aparte de lo sabroso que puedan ser, ¿verdad? Pero fundamentalmente nos interesan qué parte estas especies de importancia económica integran dentro de este gran conjunto total que es el del ecosistema. Por ejemplo, alcanzamos a ver algunas clásicas, por ejemplo, algunas lapas, algunos caracoles, los ostiones, los locos, choritos, machas, otra diversidad de caracoles, pero que en último término es reflejo de la diversidad de ambientes y de nichos ecológicos que representa la sumatoria de todo lo que es el litoral de Chile de norte a sur, hasta incluso incluía las regiones insulares y antárticas que había mencionado. Por ejemplo, langostas en las regiones insulares, moluscos como cefalópodos, una gran diversidad de peces y ocasionalmente algunos vertebrados que llegan a nuestras costas o existen en pequeñas colonias, como tortugas, por ejemplo, y una serie de otros invertebrados que recientemente se están dando a conocer. Por ejemplo, si uno evoca dentro de todos estos ecosistemas la existencia de corales, generalmente corales para nosotros lo evocamos con un paisaje tropical, el Caribe, en fin. Sin embargo, es sorprendente, incluso dentro del ámbito de la biología marina, que a partir de Chiloé y en dirección hacia Magallanes por los canales de la zona sur, el canal Moraleda, el canal Messier, Puerto Cisne, en fin, todas esas localidades albergan una extraordinaria diversidad de corales también, pero son corales pétreos de profundidad, corales de aguas frías. Y la riqueza es extraordinariamente grande y en este momento recién está empezando a ser conocida tanto para Chile como para la ciencia en un plano más amplio. Ahora, con respecto a los ecosistemas y particularmente a las especies marinas en general, debiéramos mencionar, agregar además que, por ejemplo, todavía, como aquella región que les mencionaba, el tercio sur austral, desde Chiloé hasta el Cabo de Hornos, aún tenemos áreas prístinas o relativamente prístinas que han sido poco intervenidas, lo cual está muy bien. Pero lo que está muy mal es que aún han sido poco estudiadas. Es probable que haya sectores con alrededor de un 40 o 60% de especies por descubrir aún, según nos vamos interiorizando, por ejemplo, al revisar solamente el ámbito de Bahía Cisnes, de Puerto Gaviota, Puerto Gala, que son 3 pequeños puertos pesqueros en la región de los canales. Es increíble la cantidad de invertebrados y particularmente de corales de fondos fríos, como les había mencionado, que todavía realmente no conocemos. La diversidad de esos lugares llegará a unas 10 especies y probablemente eso representa entre un 40 o el 60%, si es que tuviéramos los medios para llegar a mayores profundidades y poder investigar esa zona en mayor profundidad, no solamente en el sentido literal, sino que en una profundidad científica. Ahora, como el nombre lo indicaba, especies exóticas. Cuando nosotros generalmente, ¿verdad?, usamos el término exótico, generalmente nos estamos refiriendo a lugares, animales o situaciones y parajes que denominamos exóticos, casi en forma inconsciente. Pero ¿qué representa esto dentro
del punto de vista naturalístico, ¿no? Exótico es, literalmente hablando, es algo extranjero procedente de un país lejano, es como dice, como reza, digamos, el diccionario de la Real Academia, ¿ya? Y entonces, en ese sentido, estos paisajes, estas especies terrestres, pero también existen por ejemplo, estos cangrejos, algunas especies de vertebrados, otros peces o renacuajos, peces como por ejemplo, todos forman parte de una fauna exótica. Pero si nosotros nos vamos al ámbito marino, esto de exótico, aparte de ser lejano, también representa para nosotros una serie de situaciones que tienden a ponernos en jaque, como naturalistas, como biólogos, en fin, y por último como individuos que vemos en la naturaleza algo bello y algo que es necesario conocer, porque lo que se conoce realmente es lo que se quiere, ¿ya? Y queriendo la naturaleza es la única forma de protegerla. Si no conocemos realmente, podemos cometer el pecado, de verdad, de arrasar sin conocer. Y eso nos pone en una situación más complicada, como veremos más adelante. Por último, dentro de esta secuencia, situaciones relacionadas con la bioseguridad. Cuando nosotros hablamos de bioseguridad referido a las especies marinas, en este caso, generalmente también vamos a hablar de seguridad, y nosotros en nuestro lenguaje cotidiano tendemos a considerar seguridad e invasiones en íntima y directa relación con lo que ocurre con la especie humana. De más está decir, ¿verdad?, y de todos conocido, el caso de las Torres Gemelas, por ejemplo. Esa fue una situación en que se mezcló, ¿verdad?, una situación de baja seguridad, situaciones como esta, por ejemplo, que de una u otra manera ponen en jaque a los grupos poblacionales. Situaciones de invasión que nosotros estamos acostumbrados a ver en la televisión actualmente, y situaciones que dicen con otro orden de cosas, como es por ejemplo la seguridad en relación a la salud. Allí esta figura representa un hospital de campaña en Haití cuando se produjo la epidemia de cólera, ¿ya? Entonces, son situaciones, esa es la seguridad, lo que ocurre en cuanto a las poblaciones humanas. En la naturaleza, en cambio, ¿qué son las especies exóticas y las invasoras? Son poblaciones de organismos, pueden ser especies, subespecies, pero siempre grupos de organismos expandidos fuera de su área de distribución natural. El concepto se refiere a organismos, e incluso para ciertos invertebrados, puede ser para una estrella, por ejemplo, puede ser incluso una parte de un brazo de una estrella de mar. Gametos, células reproductivas, semillas en el caso de las plantas, o esporas en el caso de las algas, huevos o propágulos de aquellas especies que son capaces de sobrevivir y adaptarse a condiciones diferentes. Esta diría yo que es prácticamente donde está la clave para considerar a las especies exóticas que de una u otra manera, siendo lejanas, pudieran transformarse en invasoras y por ende afectar a la bioseguridad. ¿Bioseguridad de qué? Bioseguridad de los ecosistemas, de las comunidades integradas por organismos marinos. Ahora, ¿por qué las especies invasoras, que se tornan en invasoras, son complicadas? Porque tienen una gran capacidad de dispersión y colonización de hábitat. ¿Debido a qué? Debido a su gran facilidad y éxito en la reproducción. Pero a la vez las especies invasoras constituyen un problema ambiental grave para la biodiversidad, o sea, para la diversidad de organismos vivos, en este caso, que existen en nuestras aguas. Y nosotros sabemos que Chile, antes que nada, es un país marino, un país marítimo.
Es enorme la cantidad, prácticamente inconmensurable, los 83.000. Si nosotros extendiéramos todo el contorno de las islas, por ejemplo, en una línea recta llegaríamos a 83.642 kilómetros desde Arica a Magallanes, por la cantidad de archipiélagos que tenemos en la zona sur. Aparte de eso, el problema ambiental es causado por una expansión no controlada de áreas naturales que están habitadas por especies, en este caso especies nuestras, especies nativas de acá, porque además se generan graves impactos y alteraciones en el ecosistema. ¿Sobre qué? Sobre los ecosistemas y sus especies animales y vegetales, y también indirectamente sobre las sociedades humanas. Nosotros que estamos acostumbrados, ¿verdad?, quizás, dependiendo del sistema económico o en nuestra vida diaria, que en la vida de ciudad vemos todo a través de los bienes, los medimos en función de bienes materiales, por ejemplo, también nos afecta, y vamos a ver, y yo quisiera invitarlo a ver cómo nos afecta. Ahora, en este medio ambiente marino, poblado de especies de una gran biodiversidad y con especies típicamente nuestras, por razones económicas, se han introducido especies marinas procedentes de otros países. ¿Cuáles, por ejemplo? El turbot, que es un lenguado típico del Mediterráneo. La ostra japonesa, que no requiere presentación, digamos, por su gran tamaño, por su fácil venta, aunque es de sabor un poco más deslavado, si me permiten la expresión, con respecto a nuestra Tisostrea chilensis, de menor tamaño la chilensis, pero nuestra ostra ha ido siendo desplazada por la ostra japonesa en nuestras costas, introducida para ese fin. Los abalones, del cual el señor Iván Moya, acá presente, tuvo la gentileza de traerme la concha de uno de estos moluscos de la familia Aliotide, que él adquirió en Coyhaique, si mal no recuerdo, allá, en el año 98. Bueno, lo cual se lo agradezco porque en cierto modo nos ilustra. Tenemos estos abalones acá en Chile, pero lo que nosotros tenemos dentro, digamos, del registro del museo es que sí sabemos que por las disposiciones legales para introducir especies de importancia económica de otras latitudes acá en Chile, estas especies deben estar en circuito cerrado, por así decirlo, ser cultivadas en cautiverio en tierra. No obstante, de la instalación de Quellón, y eso es una situación que todavía la estamos trabajando, se arrancaron, por así decirlo, 51 de estos abalones de la Aliotis rufescen que cayeron al ventos y que fueron extraídos por algunos buzos colegas nuestros, ¿ya? Entonces, aquí es donde está empezando el problema. Estamos empezando a soslayar el problema. Tenemos la salmonicultura con un tsunami de una relativa baja intensidad ocurrido hace más de unos 4 o 6 años. Para ser más preciso, en la región de Aysén hay registro de que de las balsas jaulas que fueron abandonadas por la industria, se escaparon alrededor, cuesta creer la cifra, pero cercana al 1.000.000 de ejemplares, ¿ya? Ahora, podemos decir, claro, son salmones y fueron traídos por la importancia económica y todo, pero lamentablemente, por una parte, no conocemos todas las especies nativas que tenemos que pueden incluso ser más valiosas. Y por otra, no sabemos ni conocemos todavía el efecto que la introducción de estas especies pueden tener con respecto a nuestras especies nativas que podrían ser económicamente incluso más valiosas. Tenemos esturiones. Estos peces son típicos de la región, más bien del Báltico, de Rusia, de esos lugares, pero los tenemos acá también.
Y además de eso, realizamos un sinnúmero de otras actividades en el ambiente marino. ¿Cuáles, por ejemplo? Los deportes náuticos, la acuarística. ¿A quién no le gusta tener un acuario en casa, digamos? Y ojalá con las especies más vistosas posible, y si es posible que vengan del otro extremo del planeta, mejor. Mientras más exótico, mejor. Actividades pesqueras que se realizan en otros países, o bien, mejor dicho, que vienen otros países a realizar en nuestras aguas. Y esas embarcaciones cumplen con todos los requisitos, pagan patentes acá en Chile, en fin, pero vienen de Corea, de China, de Japón, de España, de Noruega, de Estados Unidos, ¿ya? Y lamentablemente, o sea, por un lado se paga, pero por otro lado lo que los biólogos marinos no podemos certificar es que si los aparejos de pesca que fueron utilizados en otras latitudes fueron desinfectados y están totalmente limpios o estériles al ingresar a agua chilena, y que pudieran traer huevos o larvas o algún propágulo de algún invertebrado. Además, es muy antiguo, pero en todas las embarcaciones todos sabemos que bajo la línea de flotación se alberga una cantidad extraordinariamente grande de otros invertebrados, algas incluso, como podemos apreciar allí. Dentro de lo cual, si me permite la expresión, viene un verdadero zoológico o un herbario de organismos de origen vegetal y animal bajo eso. Y prácticamente nosotros, que somos un país en vías de desarrollo hoy en día, tenemos que, ustedes convendrán conmigo, porque eso lo tienen en sus hogares y lo tengo yo en mi casa. Tengo televisor, el mejor televisor traído de Corea del Sur, el computador, los invito a ver, pero el computador que estamos usando, el notebook, probablemente ha llegado de Japón. El petróleo de nuestros automóviles ha venido probablemente de una parte de Venezuela, o si no del Golfo Pérsico, ¿ya? Y por otra parte, las embarcaciones que traen nuestros productos cada vez han ido aumentando su tonelaje, por una parte. Por otra, vienen de lugares cada vez más lejos. Y también nosotros vendemos productos. ¿Qué producto vendemos? Frutas. En San Antonio tenemos el embarcadero. Vendemos chips de madera, que en la región de Chiloé, los buques prácticamente no los vemos acá, sino que dan la vuelta y entran a recoger nuestra madera nativa para cargarla. Por lo tanto, eso nos está planteando que, por un lado, las embarcaciones vienen probablemente vacías a llenar sus bodegas acá, lo cual no está nada de malo. Y que nosotros, a la vez, cuando los buques vienen, también esos buques vienen cargados, como se puede apreciar aquí. Hace no más de 2 semanas estuvo en San Antonio la embarcación más grande del mundo, con alrededor de 5.000 containers que traía en su superficie, y lo cual fue todo un espectáculo. Ustedes a lo mejor se interiorizarán de ello. ¿Cuál es el problema? No es el problema que traigan las cosas. El problema es que estas embarcaciones, cada vez más grandes, tienen más o menos el alto, desde la quilla hasta la cubierta, más o menos la altura de un edificio de 7 pisos. Lo que significa que si los buques vienen sin carga, presentan un blanco muy grande para el viento y para el oleaje, y pudieran darse totalmente vuelta de campana. Por lo tanto, desde 1700 y tanto, más o menos, un señor norteamericano diseñó las aguas de lastre. ¿Cómo traer el buque cuando no tiene carga? Simplemente incorporándole agua en ciertos estanques, ¿ya? Entonces, cuando se desembarca la carga, se ingresa el agua. Cuando el buque navega con bodegas vacías, va cargado con aguas de lastre. Y cuando llega a puerto, entonces, y baja la mercadería,
estas aguas de lastre son vaciadas en la nueva bahía o en el nuevo lugar donde han sido incorporadas. Y durante el viaje, cuando tiene la carga totalmente completa, va con los estanques vacíos. Esto tiene una consecuencia enorme, porque al ver en los buques, en los puertos, generalmente siempre, si ustedes son curiosos, van a ver que siempre están los buques incesantemente tirando agua, ¿ya? Fuera de su estructura. ¿Qué es lo que representa para esto para nosotros? En términos biológicos, significa que a través de los océanos, de 7.000 a 10.000 especies marinas se encuentran viajando a través de los océanos. Pequeños crustáceos, pequeños moluscos, esporas de algas, huevos de muchas especies se encuentran viajando en las aguas de lastre. Solamente, por poner un ejemplo, 62.000 buques mercantes por año arriban a las costas de Estados Unidos incorporando 9 millones de litros de agua cada hora. Imagínense lo que representa al año. 62.000 buques. ¿Cuántos son los buques que llegan a Chile? Yo consulté en la Directemar. Son alrededor de 1.200 por año. ¿Ya? Todos de tonelaje entre 45.000 a 60.000 toneladas. 1.200 que se concentran en el sur, en el seno de Reloncaví, en Valparaíso, en San Antonio. Bueno, resultado de esto, se estima que aproximadamente 12 billones de toneladas de agua de lastre son transportadas anualmente a través de todo el mundo, promediando 7.000 especies diariamente en un cargamento de aguas de lastre. Solamente las más resistentes, por cierto, son las que sobrevivirán y se establecerán en los nuevos ambientes. Pero ojo, si son 7.000 las especies que están siendo trasvasijadas de un área biogeográfica a otra, bastaría que solamente una de esas, o sea, una de los 1.200 buques que llegan a nuestras costas y de gran tonelaje, solamente una especie lograra establecerse y acomodarse a las condiciones de nuestras aguas. ¿Qué problemas han acarreado estas especies cuando se introducen en un país? Bueno, enfermedades, por cierto. El cólera es una de ellas. El acarreo de parásitos, los impactos ecológicos, la competencia con las especies marinas nativas que son más débiles y generalmente donde ganan las especies invasoras. Desastres económicos, de más está decir, entre otros, y el deterioro de la imagen país. Nosotros estamos en vía de desarrollo, nosotros exportamos productos y no podemos tampoco figurar en el concierto mundial con una imagen que no se preocupa de estos aspectos. ¿Nos gustaría ir a una playa como esta a bañarnos y a solearnos en algún momento? Bueno, esto es un ejército de juveniles, ejemplares juveniles del cangrejo erioquerquinensis en la ribera del río Elbe, cerca de Gestach, en Alemania. ¿Ya? Alguien podría decir, sí, pero a lo mejor es bueno tener jaivas así. Sí, pero no sé cómo se vería afectado el turismo, por una parte. Por otra, lamentablemente, pero no son jaivas de importancia económica. Y tienen estas posibilidades. Y esa es una foto real, digamos, proporcionada por uno de los investigadores que más ha realizado estudios de esta naturaleza, que es el doctor James Carlton, de Estados Unidos. ¿Cómo ha ido el asunto de las invasiones o cómo estamos acá en casa? En primer lugar, aquí tenemos una lista de las invasiones que han ocurrido en el ambiente marino por país. Noten ustedes, van Ruanda, algunos países africanos, modestamente, porque la investigación científica que se realiza en esos países también es reducida. ¿Cómo estamos por aquí? Nosotros estamos más o menos al nivel de Noruega, de Francia, de Sudáfrica, de Canadá, llevando la delantera en esto Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué es lo que dicen o qué están haciendo otros países, como Brasil, por ejemplo, que en nuestro medio es el más adelantado en la preocupación de esto? Por ejemplo, Brasil tiene claro que
el número de especies que más o menos se introduce en un año en las aguas brasileras. 6 especies del zooplancton, o sea, pequeños organismos invertebrados, 6 de macroalgas, 4 de peces, 34 invertebrados bentónicos, entre moluscos, sipuncúlidos, esquiúridos, en fin, moluscos de todo tipo. Del fitoplancton o de las microalgas, 3, bacterias marinas, 1, dentro de las cuales, ojalá que no esté el vibrio cólera. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos la distribución más o menos relativa, de las cuales obviamente la gran mayoría de estas 34 especies provienen de las aguas de lastre. ¿Qué otro tipo de organismos se han detectado ya en varios países, más o menos desde Estados Unidos hasta nuestras costas? Hasta el momento tenemos algunos crustáceos, tenemos algunas pequeñas almejas como la potamocórbula, que son muy agresivas, no tienen un valor comercial, son muy pequeñas, pero que competitivamente son extraordinariamente monopolizadoras, por así decirlo, de espacio, y por competencia por espacio, desplazan a cualquier otra especie. Y una gran diversidad de gusanos. ¿Tenemos algunas especies de estas acá? Sí. Hay por lo menos registrado la Directemar, la Dirección de Territorio Marítimo y Marina Mercante, tiene detectado 3 crustáceos parecidos a estos, son 3 copépodos en las bahías, afortunadamente, en la Bahía del Valparaíso, Antofagasta, en San Antonio, hasta el momento. Pero no sabemos de otras y es necesario investigar. Ahora, entre todo esto, el perfil de todas estas especies, tenemos algo que sí que nos puede poner a erizar un poco los pelos. Entre esta distribución están las mareas rojas, producidas por esta especie que es el Alexandrium catenella. El Alexandrium catenella es una microalga, un dinoflagelado o alga roja, microscópica, pero que produce las mareas rojas. Noten ustedes cuál es más o menos el devenir. En estos lugares es donde está en forma nativa las mareas rojas, se suceden. Aquí están debidas al comercio, el intercambio marítimo, ¿ya? Y del último puerto de acá, desde Sydney y Australia, las embarcaciones vienen acá y de lo cual nosotros tenemos este gran signo de interrogación, ¿ya? Ahora, ojo, que los dinoflagelados, como este, por ejemplo, el Alexandrium catenella, es una especie venenosa y cuyo veneno es más mortífero y efectivo que el de la serpiente cascabel y cobra, 20 veces más efectivo, más mortal. ¿Qué conocemos de la marea roja nosotros en Chile? Ahora, en un año típico de Mundial de Fútbol, claro que yo creo que cualquiera de nosotros, ¿verdad?, avivamos a Chile, ¿ya? Y estuvimos alegres con el triunfo y todo, y la participación de la marea roja. Pero eso es lo que ocurre en la sociedad. Pero en el ámbito de la ciencia, en los mares de Chile, lo que está en esta amenaza constante y que está subrepticiamente abarcando. ¿Sabemos nosotros si estas mareas rojas del litoral del norte han sido producidas por algunas células de Alexandrium catenella, por ejemplo? Tenemos sospechas. ¿Cuáles son las diferencias en los efectos en lo inmediato? Aquí ustedes tienen, por ejemplo, una buena paila marina, procedente de mariscos sanos. Y aquí ustedes tienen estos elementos infectados por el Alexandrium catenella. También, estas son fotos obtenidas a través de la Subsecretaría de Pesca, ya, y que nos permiten apreciar cuáles son las diferencias y cuál es la efectividad dentro de los productos incluso que nosotros consumimos o podemos consumir a diario. La floración algal nociva de Alexandrium catenella asociada a la mortalidad aguda de salmones. Y los salmones son otras especies introducidas. Un bien económico actualmente en condiciones de cultivo, probablemente de aquel 1.000.000 de ejemplares que salió con el tsunami, ¿ya? Y
allí ustedes vean los efectos. Obviamente que ese material no puede ser consumido, pero ni sospecharlo. Las toxinas marinas en Chile provenientes del Alexandrium catenella, por ejemplo. Tenemos veneno paralítico de los mariscos, veneno diarreico de los mariscos, ahora, produciendo diarreas equivalentes a la que produce el cólera, y veneno amnésico de mariscos, ¿ya? Producidos por Alexandrium catenella y un sinnúmero de otros. ¿Cuáles son los organismos transvectores o afectados que nosotros podríamos consumir? Choritos, choros, cholgas, choros zapatos, culengues, almejas, ostión, navajuela. Los síntomas en lo humano, trastornos neurológicos, por cierto, hasta ocasionar la muerte, trastornos gastrointestinales, náusea, vómito, trastornos gastrointestinales y finalmente amnesia. Duración de la intoxicación, 48 horas, 3 días, 48, hasta... ¿Qué es lo que está ocurriendo en otros países? En el Golfo de Guayaquil, por ejemplo, ha aumentado el número de mareas rojas. Ustedes pueden apreciar allí con este color y la mortalidad de los organismos en estas otras columnas amarillas. Aquí entonces estamos llegando al concepto de la bioseguridad. Conjunto de medidas y normas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgos laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, etcétera, etcétera. Desde la Convención de Río de Janeiro en 1992, la biodiversidad, ¿verdad?, quedó establecido que está conformada por todos los tipos y variedades en que la vida se manifiesta en nuestro planeta, ordenándolo en 3 niveles: variedad de especies que hay en la Tierra, diversidad de ecosistemas del planeta y la diversidad genética. Ahora bien, nosotros si ponemos esto en paralelo con lo que está ocurriendo en Tierra, se está produciendo la alteración y destrucción, por una parte, ¿verdad?, en el ambiente terrestre de la selva tropical, humedales, pantanos, marismas y los mares, y es la mayor amenaza a la biodiversidad, tanto por la sobreexplotación como por la introducción de especies no autóctonas, debido a que la riqueza de especies es enorme todavía y lamentablemente sin conocer a fondo. Dato importante, ahí ustedes pueden apreciar la lista roja de todas las especies que están en vías de extinción, destrucción o aniquilamiento de especies de mamíferos, 12% de aves, 25% reptiles, 21% de anfibios, un 30% de especies de peces, 49% de las plantas clasificadas en el año 2002 están en vías de deterioro. Todo esto, se estima que la tasa anual de pérdida de especies fluctúa entre 1.000 y 10.000 veces más alta que la pérdida natural. O sea, alguien podría decir, sí, pero en la naturaleza también las especies mueren y desaparecen. Sí, pero nosotros estamos acelerándolo a un grado extraordinariamente alto, sin incorporar aún los datos de algas y de los invertebrados marinos. Principales puntos del partido. Bueno, ¿y por qué nos preocupa esto? Porque nosotros somos un país en vías de desarrollo y tenemos, ahí ustedes pueden ver las cifras o el lugar. Todos estos son los países, una fracción de los países con que tenemos tratados de libre comercio, lo que implica que todos los productos que lleguen al país van a llegar por la vía marítima, probablemente en barcos lastrados con agua de mar. Y aquí ustedes tienen, por otra parte, los lugares desde donde están los principales puntos de partida del comercio marítimo. Todo el sudeste asiático, finalmente Australia, Nueva Zelanda y después de ahí Chile, a través del Pacífico. Afortunadamente, a partir del 2013, Chile tiene uno de los 5 buques de investigación científica más adelantados del mundo, que ese es el barco, el Vidal Gormaz. ¿Qué nos falta? Y aquí voy a tomar, y esto no es mío, es de la conclusión de un seminario sobre las especies exóticas introducidas en España, en que dice, para conseguir conservar una rica biodiversidad, tiene que haber un acuerdo entre los países del mundo de forma comprometida y concienciar a la población, a las organizaciones, a los gobiernos de adoptar las medidas necesarias para lograr un desarrollo sostenible. Si no nos comprometemos a cumplir estas propuestas, dentro de muy pocos años necesitaremos lo equivalente a 2 veces la capacidad biológica del planeta, lo que nos llevará directo al colapso.
Esto en el ámbito marino. Es necesario seguir realizando la investigación científica marina de Chile a lo largo de todo nuestro mar. Allí estamos con algunos colegas acá presentes y otros que pero que todos conformamos una labor de colegas en el área de zoología de invertebrados, realizando estas labores, tratando de llegar a los puntos más apartados de nuestro país para poder, en nombre del museo, poner un grano de arena, aportar en este ámbito, y por otro, también al dejar en nuestras colecciones parte de este material. Hay muchas especies que ya están siendo registradas, que han sido incorporadas en nuestras colecciones. Esa es nuestra función. Y, por otra parte, la misión del Museo de Historia Natural, y con esto quisiera terminar, es generar conocimiento y promover la valoración del patrimonio natural y cultural de Chile para fomentar y fortalecer su comprensión en la sociedad. Muchas gracias.